Mi nombre es Unia Molina Ramírez y mi trabajo de final de graduación está titulado Directrices Generales para la Reglamentación del Vertimiento del Material de Dragado al Medio Marino según el Protocolo de Londres de 1996. Este trabajo fue realizado bajo la dirección de la profesora Liliana Abarca y en conjunto con la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. A lo largo de esta presentación voy a estar hablando primero un poco de la justificación del proyecto, los objetivos, la metodología que se utilizó, los resultados obtenidos y por último las conclusiones y recomendaciones. Para comenzar hablando de la problemática, es importante mencionar que 6.4 millones de toneladas de residuos ingresan al ecosistema marino al año. Se estima que el 80% de estos provienen de fuentes terrestres y el otro 20% de fuentes marinas. Entre esas fuentes marinas se encuentra el vertimiento de residuos, el cual se define como la eliminación deliberada en el mar de desechos u otras materias desde embarcaciones, aeronaves, plataformas u otras estructuras hechas por el hombre, así como la eliminación de estas mismas embarcaciones o plataformas. También voy a hacer una aclaración acá que se utiliza la palabra desechos, ya que este es el sinónimo de residuos que se utiliza en la legislación internacional, entonces se van a estar utilizando como sinónimos a lo largo de esta presentación. Para hablar un poco más de la problemática, bueno, toda esta contaminación marina causada por los vertimientos puede tener diferentes impactos. Por ejemplo, en la fauna puede causar la asfixia de las especies, la erosión del lecho marino, la alteración de arrecifes coralinos. También estos residuos contienen toxinas y plaguicidas que se biomagnifican a través de la cadena alimenticia y llegan hasta el ser humano, causando afectaciones en la salud humana y también pueden afectar la economía, generando la disminución de recursos para la pesca, la acuicultura y el turismo. A raíz de todo esto, se ha desarrollado un marco legal en Costa Rica, de forma que se ha integrado artículos en la reglamentación nacional con el objetivo de prevenir la contaminación marina, como por ejemplo el artículo 61 de la Ley de Gestión Integral de Residuos, el artículo 275 y 266 de la Ley General de la Salud o la Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas. También existen diferentes entidades que velan por el uso sostenible de los recursos marinos, como por ejemplo la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, el Servicio Nacional de Guardacostas, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, la Oficina Ambiental de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud, la Dirección de Aguas y el Ministerio de Ambiente y Energía. En cuanto al marco legal internacional, también se han desarrollado varios acuerdos para la prevención de la contaminación marina por parte tanto de la Organización Marítima Internacional como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Algunos de ellos son el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques o Convenio MARPOL, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o CONVEMAR, el Protocolo de Londres de 1996, el Código de Conducta para la Pesca Responsable y el proyecto Asociaciones Glow Leader. Para explicar un poco más sobre el Protocolo de Londres de 1996, bueno, este es un acuerdo internacional que se da a raíz de la modernización del Convenio de Londres. Como podemos ver acá en la línea del tiempo, este se adapta en 1996 y entra en vigor en el 2006. Y también cabe destacar que Costa Rica aprobó y ratificó el Convenio de Londres en 1974, pero el Protocolo de Londres, que es la modernización, no la ha aprobado ni ratificado. El objetivo principal de este protocolo es proporcionar regulaciones para la prevención de la contaminación marina por vertimientos y para actividades como el secuestro de carbono y la geoingeniería marina.
Este protocolo tiene bastantes beneficios para las partes contratantes o los países que desean ratificarlo, como por ejemplo ser parte de una comunidad internacional que promueva la solución a problemas ambientales y el uso sostenible de los océanos. También el acceso a reuniones anuales con los otros países que son parte y grupos científicos. También el acceso a cooperación técnica y asistencia relacionada con la experiencia de otras partes y por último, mejoras en la salud de las aguas oceánicas como resultado del establecimiento de herramientas de control. Bueno, el Protocolo de Londres prohíbe todo tipo de vertimiento de residuos al medio marino, excepto los siguientes, siempre y cuando exista una regulación apropiada para ellos. Entre esos residuos que se permite su vertimiento están los materiales de dragado, los fangos cloacales o lodos producto del tratamiento de aguas residuales, los desechos de pescado o desechos de la industrialización del pescado, buques, plataformas o construcciones en el mar que se vierten en el océano con el objetivo de realizar actividades como la exploración petrolera, materiales geológicos inorgánicos inertes, que se refiere a gravas o excavaciones que se convierten en residuo, materiales orgánicos de origen natural, que se refiere a residuos de suelo o de origen agrícola, y objetos voluminosos constituidos por hierro, acero, hormigón y materiales no perjudiciales que son producidos en islas o comunidades aisladas. En este trabajo nos enfocamos en lo que fueron los materiales de dragado únicamente, ya que es el que tiene mayor incidencia en Costa Rica y también considerando los demás residuos de la lista, quizás era el que tenía más aplicación en el país, porque, bueno, por ejemplo, los desechos de pescado en Costa Rica son producidos debido a una pesca más artesanal, no tanto industrial, ya que aquí no existe la industria del pescado a gran escala. En cuanto a buques y plataformas y construcciones en el mar, bueno, acá no se realiza exploración petrolera, entonces pues no aplicaría para el país. Em, Igual que los materiales biológicos inorgánicos inertes. Y bueno, en cuanto a los materiales orgánicos de origen natural, que son residuos de origen agrícola. Estos se disponen en tierra, entonces su vertimiento al mar en realidad en Costa Rica no es una práctica. Y bueno, los objetos voluminosos aplica solo para islas o comunidades aisladas, que tampoco es el caso de Costa Rica. Y también, bueno, voy a destacar que los fangos cloacales van a ser retirados de la lista de vertimientos próximamente por un acuerdo de la OMI, ya que su vertimiento al mar ha disminuido mucho alrededor del mundo, entonces ya van a quedar prohibidos próximamente por un acuerdo. Para explicar un poco más sobre qué es el dragado y por qué también se eligió en este proyecto. Bueno, primero, el dragado es una actividad realizada en mares o ríos que consiste en la remoción de los sedimentos marinos que va a estar compuestos por rocas, arena, barro, arcilla y materia orgánica que se realiza para mantener el acceso de buques o también desarrollar instalaciones, ya sea portuarias o, por ejemplo, en ríos, cuando se va a construir un puente, por ejemplo, se realiza dragado. También incluso se puede realizar con el objetivo eh, de limpieza del cuerpo de agua. Si se encuentra alguna fuente de contaminación, se remueven los sedimentos contaminados y a esto le llamaríamos dragado también. El dragado, los residuos de dragado se cree que por provenir del medio marino, simplemente se pueden llegar y vertir en otra zona del cuerpo de agua. Sin embargo, esto puede ser muy peligroso si no se realiza de forma controlada, ya que los sedimentos pueden estar contaminados por fuentes de contaminación antropogénicas cercanas y puede ser una amenaza para el medio marino. También los materiales de dragado son un residuo súper importante, ya que representan entre el 80 y 90% del material vertido en el mundo. Y también para aclarar un poco la situación que sucede con el dragado actualmente en Costa Rica, bueno, la Dirección de Aguas del MINAE es la entidad encargada de otorgar los permisos de dragado. Eh,
Cualquier persona en el país puede realizar dragado, sin embargo, algunas instituciones, como por ejemplo el MOP o las municipalidades, pueden realizar actividades de dragados sin necesidad de tener un permiso. Y también, bueno, la Dirección de Aguas maneja lo que es dragado, sobre todo en ríos, pero lo que es en puertos no es manejado por ellos. En cuanto a los objetivos de este proyecto, el objetivo general fue definir directrices generales para la reglamentación del vertimiento del material de dragado al medio marino, según el Protocolo de Londres de 1996. Los objetivos específicos fueron identificar la normativa actual costarricense respecto al vertimiento de residuos de dragado al medio marino y proponer una guía con directrices para la concesión de permisos de vertimiento de material de dragado, contemplando los vacíos legales existentes. La metodología utilizada para desarrollar el objetivo específico 1 fue una revisión de literatura, donde las fuentes de información fueron toda la normativa nacional, normativa nacional relacionada al vertimiento de residuos, entre ellos convenios ratificados y aprobados en Costa Rica, leyes, reglamentos, acuerdos, códigos, y también se utilizó un formulario. En cuanto al objetivo específico 2, también se realizó una revisión de literatura y un grupo focal con expertos, donde las fuentes de información fueron, bueno, primero el Protocolo de Londres de 1996, que, bueno, se utilizaron como bases los objetivos del Protocolo de Londres para realizar la propuesta de las directrices, también guías internacionales sobre la gestión del material de dragado, que a continuación voy a explicar más detalladamente cuáles fueron, y la discusión con expertos del MOP y un experto internacional. Entre esos documentos internacionales que se utilizaron como base está, por ejemplo, las directrices de la Comisión OSPAR para la gestión de material de dragado, las directrices para la evaluación de residuos en virtud del Convenio y Protocolo de Londres de la OMI, la guía de solicitud de permisos y eliminación en el mar para material de dragado del Gobierno de Canadá, la guía de la Asociación Internacional de Empresas de Dragado, llamada Material de Dragado como Recurso, las directrices de evaluación nacional para el dragado del Gobierno de Australia, la guía de evaluación de material de dragado propuesto para disposición del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y las directrices para la caracterización del material de dragado y su reubicación en aguas de dominio público marítimo terrestre utilizadas en España, y las directrices nacionales para el monitoreo de material de dragado y excavado en sitios de eliminación en el océano utilizadas en Canadá. En cuanto a los resultados obtenidos, primero, sobre la regulación actual del vertimiento de residuos en Costa Rica, se encontraron 18 normativas relacionadas al vertimiento de residuos. Sin embargo, a partir de esto se puede decir que la normativa menciona el vertimiento de forma muy general, no son específicas, ya que no son claras con las condiciones en que éste se puede o no realizar. Tampoco existen mecanismos para velar por el cumplimiento de estas normativas. Y bueno, también el formulario que se utiliza para permisos de dragado no considera la gestión de residuos para el otorgamiento de permisos. Acá a continuación se ven los datos que se piden, los datos técnicos que se piden para realizar este tipo de obras, y como podemos ver no existe ningún dato ambiental, ni siquiera tampoco de residuos. Entonces se puede ver que el vacío principal legal existente es de que no se considera la gestión de residuos dentro de toda la normativa nacional. Entonces, bueno, en cuanto a la propuesta sobre las directrices para la concesión de permisos de vertimiento de material de dragado al mar, cabe destacar que toda esta propuesta fue basada en las directrices para la evaluación de residuos en virtud del Convenio y Protocolo de Londres de la OMI. Esa fue la referencia principal. Sin embargo, también se utilizaron todas las mencionadas anteriormente y algunas específicamente para ciertas partes. Por ejemplo, las directrices de España se utilizaron para explicar la parte de lista de criterios de actuación, las de Canadá para la parte de monitoreo, las de Australia para explicar la parte de caracterización biológica, y las de la IADC
para la parte de reutilización del material de dragado. También cabe destacar que cada subtítulo en azul corresponde a una directriz de las que se formuló. Entonces, bueno, primero se deben definir organismos competentes de realizar todo este proceso que voy a explicar. Se propone al Ministerio de Salud por ser el encargado de velar por la gestión adecuada del material de dragado y a la Dirección de Aguas del MINAE por ser el encargado de expedir permisos de dragado, a pesar de que no todas las actividades de dragado requieren permisos, pero bueno, ellos están involucrados. También se debe especificar el tipo de dragado, ya que esto puede eh, influenciar la decisión sobre la forma en la que se va a gestionar. Entonces se debe especificar si es dragado básico o de nueva obra, de mantenimiento, de apoyo a la protección o gestión de las costas, dragado ambiental o de limpieza, de restauración o de apoyo a procesos de sedimentación local y regional. También se debe dar una fiscalización de la producción de desechos. Básicamente en este proceso es aplicar la pirámide de jerarquización de residuos. Entonces, en esta parte vamos a priorizar aquellas opciones de gestión que no sean el vertimiento y que causen menos perjuicios al ambiente. Entonces, primero se va a valorar la opción de reducir al máximo el volumen de material generado, por ejemplo, mediante prácticas de ingeniería mejoradas y también promover la planificación de las actividades de dragado para que generen la menor cantidad de residuos posibles. Y en segundo lugar, procurar la reutilización del material para otros fines beneficiosos, ya sea como materia prima, creación o remediación de hábitats, control de la erosión o construcción de diques, entre otras aplicaciones que tienen. También es importante realizar una caracterización del material de dragado para conocer su composición y su peligrosidad. Primero se debe realizar una caracterización física donde se va a indicar la cantidad de material, la densidad de gravedad específica de este material, un análisis granulométrico y la materia orgánica como carbono orgánico total, que bueno, este último indicador, a pesar de que no es una propiedad física como tal, se aconseja indicarla en esta primera fase de caracterización. Entonces, bueno, todos estos van a funcionar como indicadores de esa peligrosidad del material de dragado. A partir de los resultados, se va a determinar si se realiza una caracterización química y también valorando las fuentes de contaminación que puedan haber cercanas a la zona donde se encuentra el material de dragado, ya que esto puede influir mucho en pues, si está o no contaminado, ¿verdad? En general, los contaminantes que comúnmente son analizados son los metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, biocidas y compuestos orgánicos clorados. Luego, a partir de los resultados obtenidos en esta fase, entonces se va a decidir si se realiza una caracterización biológica o no, que esta incluiría pruebas de toxicidad aguda y crónica y también pruebas de bioacumulación en especies. Para ello, entonces, ya se tendría que ver cuáles son las pruebas adecuadas e igual elegir las especies adecuadas para estas pruebas. Luego se debe desarrollar una lista de criterios de actuación, que básicamente este es un mecanismo que permite clasificar el material de dragado según su nivel de peligrosidad para su vertimiento al medio marino. En este se van a definir límites de tolerancia de contaminación. Es importante aclarar que esto lo debe realizar cada país según sus estándares ambientales, según las condiciones de sus sedimentos marinos, según sí, sus perspectivas ambientales, básicamente. Entonces, cada país define sus límites que van a determinar si el material es inaceptable para el vertido o requiere un manejo especial, si el material es aceptable para el vertido sin pruebas adicionales o si el material debe someterse a pruebas más detalladas antes de que se pueda tomar una decisión. También es importante seleccionar el sitio de vertido, esto a partir de diversas variables, como por ejemplo las características de la columna de agua, la hidrodinámica y patrones de corrientes marinas, las características del lecho marino, si hay ubicación, y la ubicación de lugares de recreo, zonas de pesca,
y demás usos del mar o de la costa, si hay periodos de migración, cría o hibernación de organismos, también evaluando los flujos de componentes del agua, también la viabilidad económica y operacional y también la capacidad física del sitio. Entonces, considerando todas estas variables, se va a seleccionar el mejor sitio de vertido. Luego también otra parte importante es la evaluación de los posibles impactos, que esta parte va a consistir en elaborar hipótesis de impacto a partir de las características del sitio de evacuación y el material de dragado. A partir de esas hipótesis, ya sea se va a aprobar o modificar o rechazar la propuesta de evacuación en mar según los impactos previstos. Y bueno, en el caso de que se apruebe, se crean medidas de gestión y un programa de monitoreo a partir de esas hipótesis de impacto que fueron definidas. Finalmente, la parte de monitoreo consiste en crear un programa de monitoreo que tenga objetivos claros y que esté de acuerdo con los recursos con los que cuenta el país. En este programa se van a medir los parámetros relacionados a los impactos que fueron previstos. Se va a definir una escala de monitoreo y también se van a definir las técnicas de muestreo adecuadas. Y bueno, todos los resultados obtenidos de este monitoreo van a indicar la eficacia de las medidas tomadas y las evaluaciones que se realizaron al otorgar el permiso. Entonces, básicamente en el monitoreo probamos si todas esas medidas fueron pues acertadas o no, o si se debe modificar el proceso de otorgamiento de permisos. Finalmente, como forma de síntesis, podemos decir que el proceso de otorgamiento de permisos de dragado consiste, bueno, en primero, definir los organismos competentes de realizar todo este proceso, identificar el tipo de dragado, luego valorar otras opciones de gestión, como lo son la reducción o la reutilización, realizar una caracterización del material, ya sea física y si es necesario química o biológica, luego comparar estos resultados con la lista de criterios de actuación que se debe desarrollar para Costa Rica, seleccionar un lugar de vertido si es que se escogió la evacuación en mar como una opción viable, luego evaluar los posibles impactos que se pueden dar a través de hipótesis y por último el monitoreo de contaminantes en el medio marino a través de un programa que también se debe desarrollar para Costa Rica. Como conclusiones, bueno, primero se puede concluir que la reglamentación existente para el vertimiento es poco específica y no considera la gestión de los residuos de dragado. Por ello, es necesario desarrollar normativa más específica, así como estrategias que garanticen su cumplimiento. Y algo muy importante también es definir las entidades responsables y roles dentro de ellas. Y también para el otorgamiento de permisos es indispensable realizar un análisis previo que, bueno, primero considere otras alternativas distintas a la disposición en mar y si se elige la disposición en mar, entonces analizar todos los demás aspectos que fueron mencionados anteriormente, como la caracterización, el sitio de vertido, las hipótesis de impacto, etcétera. En cuanto a las recomendaciones, se recomienda desarrollar las directrices mencionadas en este proyecto, considerando aspectos económicos, sociales y ambientales, así como la lista de criterios de actuación y el plan de monitoreo que deben ser específicos para nuestro país. También se recomienda crear regulación para la reutilización del material de dragado, de forma que esta sea una opción viable para el material de dragado, que exista un mercado en Costa Rica, etcétera, y promover prácticas sostenibles en las actividades de dragado a través de la planificación y el uso de mejores tecnologías. Esto tal vez impulsando un poco más la prevención. Y por último, estandarizar el proceso de otorgamiento de permisos actual, de forma que este sea más organizado, que involucre a todas las entidades implicadas y se logre una trazabilidad a todos los residuos generados en todos los proyectos de dragado. Antes de terminar, también me gustaría agradecer a don José Luis Obando y a don Felipe Calleja por su colaboración como lectores en este proyecto, también a don Klaus Cesic por su
aporte, y también a la directora del proyecto, Liliana Barca, porque bueno, sin todas estas personas no hubiera sido posible realizar el proyecto. Entonces, muchas gracias y también muchas gracias a todos los que pusieron atención durante la presentación.